Muy buenas noches. En la siguiente videoconferencia estaremos entablando la diferencia entre materiales o medios y recursos didácticos, así como también la definición, usos, ejemplos y clasificación. También se estarían explicando las ventajas y desventajas de su uso. Es importante recalcar que en la educación es muy importante utilizar materiales de trabajo en el aula, tomando en cuenta que cualquier material o recurso didáctico se puede utilizar en diferentes circunstancias, sea desde un mapa, una maqueta o cualquier material o recurso didáctico que utilice el profesor para una finalidad, para un objetivo o para lograr una competencia. Primeramente, vamos a estar entablando la definición de medios y recursos. Podemos observar que los medios didácticos es cualquier material elaborado con la intención de facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Un ejemplo básico son los libros de texto o un programa multimedia que esté explicando o en su caso que permite realizar prácticas o operaciones algebraicas en el área de matemáticas. Del otro lado están los recursos didácticos, que son los que se adaptan y utilizan en el medio educativo y permite acercar al alumno a un contenido, siendo auxiliares en el proceso de enseñanza. El recurso didáctico es el puente por el cual el medio didáctico, o también llamado materiales didácticos, que son los libros llenos de conocimientos con el alumnado. Es ese puente importante para que el alumno pueda llegar a ese conocimiento de una manera fácil, ágil y de una manera creativa para que se logre el aprendizaje significativo. A partir de ahí vamos a estar describiendo las clasificaciones, los usos y las ventajas de los medios y de los recursos didácticos. También tienen las siguientes funciones. Los recursos didácticos brindan orientación en temas complejos, simulan situaciones, eventos para que conozcan cuáles serían las soluciones a estos, motivar el aprendizaje, evaluar el desempeño del alumno, pudiendo ser los pizarrones, los materiales de laboratorio, los marcadores, proyectores o enciclopedias. A continuación, estaríamos presentando dos clasificaciones de los medios o materiales didácticos. La más reciente es la que vamos a presentar en la UNESCO. Posteriormente, la de Miguel Sánchez, que tiene alrededor de entre 20 a 25 años y que algunos de estos recursos y materiales que presenta la clasificación de dicho autor ya están obsoletos o en su caso se utiliza a menor grado en las aulas. En la primera generación son los más usados. Aquí podemos ver las características. Hasta un punto son elaborados por el profesor y además son accesibles. Se pueden conseguir en alguna papelería, en alguna tienda o en algún lugar especializado en la venta de estos materiales. Ejemplos pueden ser los mapas, las maquetas o partes que forman parte de este último. Pueden ser económicos y son planos. Mientras que la segunda generación son materiales que se encuentran empastados, engarrolados o en su caso son hojas impresas como las antologías, los textos, los periódicos. No son caros y son de mayor difusión en el salón de clases y son fáciles de usar. Mientras que la tercera generación son aquellos que requieren especialmente de aparatos o equipos especiales. Ejemplo, las diapositivas no se pueden proyectar solo, se necesita de un proyector o de un cañón junto con todos y cada uno de los cables y adaptadores que se utilizan. Se consideran los modernos. Igualmente,
tenemos las filminas o las transparencias. En su caso, el ejemplo básico son los acetatos. Se necesita de un proyector de las mismas. Se pone en la parte frontal. Arriba se encuentra un foco por el cual se refleja y se transmite lo que está en esta filmina. Entonces es muy importante. A ustedes, alumnos, no les tocó estas últimas, o en su caso, algunos en la secundaria, ya era la última etapa del uso para que entren los de la cuarta generación. Un ejemplo básico es actualmente esta clase, donde ya el profesor no se requiere de manera presencial, sino se puede a distancia, o en su caso, el maestro ya no es de Mérida, sino puede ser de otro estado, de otro país. Estos de cuarta generación son las universidades en línea. Ustedes ya no tendrían que ir a un espacio físico, sino en su casa, teniendo una conexión de Wi-Fi, un celular, una computadora, una tablet o algún otro instrumento por el cual se puede proyectar, escuchar, oír la clase. Por eso está la primera y es la característica principal. Se individualiza la enseñanza. Estas últimas dos características que están, que es elevado y reducido, en algunas zonas de México todavía están en la primera y segunda generación, dado de que el Internet no llega a ciertas zonas de comunidades rurales o de entidades donde la presencia indígena son escuelas multigrado, escuelas para adultos, o en su caso están enclavados en las montañas o son de difícil acceso. Entonces, la señal de Wi-Fi, la señal de Internet no llega, por eso es elevado y reducido. Entonces, ustedes es el ejemplo básico de la cuarta generación. También pueden ser los laboratorios, enseñanzas programadas, y también acá es donde se hace presente la infraestructura tecnológica de la escuela. A continuación, se va a presentar la clasificación de Acevedo Sánchez, que tiene un poco más de 20 años. Los materiales didácticos los divide en bidimensionales y tridimensionales. Los primeros se refieren que solo tienen ancho y alto. Los segundos, además de estas dos características mencionadas, tienen profundidad. Podemos estar viendo que pueden tener de ejemplo el panelograma, el magnetograma, rotafolios, fotografías, diagramas, tarjetas relámpago o frisos, mientras que los tridimensionales son los ábacos, las maquetas, los globos terráqueos, y podemos ver el listado de los audiovisuales. Ahora, se estarían preguntando ustedes, ¿qué es un franelograma? Es un tablero de madera, de cartón, cubierto con una tela de fieltro o franela, sobre el cual se colocan piezas de cartón, cartulina, ya sea con tachuelones o en su caso con velcro, se adhieren a la tela. Es sencillo de construcción, se pueden utilizar para demostrar imágenes, una historia o los dibujos, mientras los magnetogramas, o también llamados pizarras magnéticas, combinan las características del pizarrón y del franelograma. Se usan dibujos, se cortan, se ponen, se adhieren a la cartulina o algún material rígido, y en la parte de atrás se pega imanes, y a partir de ahí se desarrolla la clase. Las tarjetas relámpagos son también llamadas las tarjetas de información, donde anverso y reverso, en una parte está el concepto y atrás está la información, o en su caso pregunta, y atrás está la respuesta. Estas son esas tarjetas relámpagos que ustedes en la primaria, en la secundaria les utilizaban para memorizar, ejemplo, los elementos de la tabla periódica, que en la parte frontal está el símbolo, y en la parte de atrás o de reverso podría estar su número atómico, podría estar su explicación, su uso, a qué familia pertenece o detalles de ello. En los tridimensionales, ustedes en el kinder utilizaron el ábaco para contar o desarrollar historias en los muñecos guiñoles.
también acuarios, maquetas, globos terráqueos, aquellos que van a abrazar el área de educación, sobre todo las señoritas que les gustaría estudiar para puericultura, licenciadas en educación preescolar o jóvenes que estarían estudiando en el área de educación, sobre todo de secundaria, podrían utilizar cualquiera de ellos que están en esta diapositiva. Por su parte, también no deja a un lado los auxiliares didácticos y aquí los podemos estar viendo y al utilizar, vean que ahí está el pizarrón, los portarrotafolios, los proyectores, los bastidores, los microscopios en el área de ciencias para poder explicar el funcionamiento del sistema del cuerpo humano o del sistema de los animales, los órganos o lo que forman parte de las plantas. Se presentan estos 4 que están aquí. Mientras que su parte de la computación, para esta clasificación, apenas estaban empezando la masificación de las computadoras. Tenemos los multimedia, los interactivos o los procesadores, lo que hoy estamos conociendo como los TICs, la tecnología de información de la comunicación. Es muy importante esta cita textual donde menciona que la elaboración de un material didáctico tiene que ser pensado, tiene que ser elaborado para que se cumpla un objetivo, una meta o una competencia. Si el profesor ve que no se cumple ciertos requerimientos ya mencionados, entonces el siguiente ciclo escolar o el siguiente semestre podría sustituir dicha actividad o dicho uso de material didáctico con otro, o en su caso experimentar con otro material didáctico para que la clase o en su caso la explicación no sea rutinario y sea creativo. A continuación se estarían enlistando los diferentes recursos didácticos que se estarían utilizando en el salón de clase. Vamos a empezar con los medios impresos. Posteriormente se estarían explicando el uso correcto de los pizarrones, posteriormente con los rotafolios y finalmente con las diapositivas. Los medios impresos. ¿Qué son? Ahí está la definición. Son los recursos más usados en el sistema escolar. En su momento jugaron o juegan un papel importante. Son los medios exclusivos en numerosas aulas y predominantes. Representan o representarán la tecnología dominante y hegemónica en gran parte del sistema escolar. Y entonces donde formulo la pregunta para que ustedes respondan en el foro. ¿Creen ustedes que estos medios puedan desaparecer o en su caso coexistir con los tecnológicos en un tiempo determinado? ¿Qué piensan, chicos? Ejemplo, ustedes ya no utilizan al 100% medios impresos para que desarrollen sus clases, en su caso, antologías, y la gran parte son libros escaneados, digitales, y el uso de la plataforma. Entonces, por esto formulo esta pregunta. ¿Sería que en su caso desaparezcan los medios impresos? Repito la pregunta. ¿Creen ustedes que estos medios impresos puedan desaparecer o en su caso coexistir con los tecnológicos? Aquí es donde se encuentra toda la información necesaria para alcanzar los objetivos de aprendizajes que se establecen en cada una de las asignaturas, actividades y experiencias. Podemos observar la definición del libro que se encuentra a continuación y podemos establecer a la derecha la clasificación de los libros. Primero están los libros de texto, que son el material impreso más importante y extendidos en la enseñanza y tienen una finalidad pedagógica. Los libros de consulta son aquellos que se encuentran en las bibliotecas, se encuentran en diferentes lugares, como dice su nombre, solo son de consulta para una información específica, pudiendo ser enciclopedias, divididos en volúmenes en orden alfabético, cronológicos por temas. También
Los ejemplos pueden ser los diccionarios, los atlas y los manuales. También están los libros de imágenes. No hay mayor explicación. Son poco texto y lo demás de las hojas son puras imágenes. Recuerden que para que se considere un libro debe de tener más de 50 páginas. Entonces estos libros de imágenes pueden diversificarse en distintas áreas. Te pueden mostrar países, te pueden estar mostrando aves, animales, plantas, flores, arbustos. Te da un panorama general, pero un panorama con imágenes, detalles, colores de algún tema en específico. Por su parte, los cuadernos de ejercicios son los complementarios de los libros de texto, en donde los alumnos resuelven diferentes actividades como preguntas abiertas, opción múltiple, sopa de letras, crucigramas o cualquier otra actividad que te esté planteando como una investigación, y tienen una serie de actividades, como habían dicho, con el fin de desarrollar ciertas habilidades. Entonces, podemos, entre los medios impresos, también podemos citar al cartel, a un folleto, la revista, los apuntes que ustedes realicen en ciertas asignaturas y las antologías. Ahora estaríamos hablando del pizarrón. Yo me atrevería a afirmar como que es el rey de los materiales didácticos, porque se pueden emplear para ilustrar hechos, procesos e ideas, usando gráficas, letras, palabras, entre otros. Pero este pizarrón tiene su historia. En 1801 fue inventado por el educador escocés James Phillips en su clase de geografía en la escuela de Edimburgo. A partir de ahí se diversificó por toda Europa. Pero en 1830 se introduce en Norteamérica. Entonces vean que el pizarrón también tiene su historia. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Uno, es un medio barato. Se puede visualizar la información, pero los alumnos también pueden practicar en él. Las desventajas son el aburrimiento o, en su caso, el tamaño, dado que si se llena, ya no vas a poder seguir escribiendo, o en su caso, este mismo tamaño hace que se limite la información y provocando un cansancio visual en ocasiones. Por eso, al momento de escribir, debe de ser de manera ordenada, jerárquica y utilizando diferentes materiales. En su caso, ustedes se acuerdan que pudieron utilizar los pizarrones tradicionales, los verdes, que se complementaban con la tiza o el gis. Esta puede provocar algunos inconvenientes como los daños en los equipos, manchar la ropa o provocar alergias. Los que se utilizan en la escuela son los pizarrones blancos o también llamados pintarrones, que son los más modernos, acompañados de una película blanca para poder desarrollar todo lo que los ejercicios, las actividades. Y también están los pizarrones electrónicos, que son aquellos que están compuestos por un ordenador, un videoproyector y una pantalla sensible al tacto, que es donde se controla con el ordenador. Ahora, la pregunta básica: ¿cuáles son los consejos prácticos para un pizarrón? Primero, mantener limpio el pizarrón. Por educación, el maestro que entre o el maestro que salga tiene que borrar todo lo que está escrito. También se tiene que colocar a un lado el profesor. No se puede poner en medio porque no estaría permitiendo la visibilidad de lo que está escrito. Es muy importante recalcar que el tipo de letra tiene que ser legible. Y si es un tipo de letra en específico, con ese se inicia y con ese se finaliza. Y sobre todo tiene que ser breve y conciso. No colocar demasiado material en una sola ocasión. Colocar solo las ideas principales con colores de tiza donde se resalte la idea principal. Si es un pizarrón blanco, pueden utilizar un marcador de color rojo, subrayar, y las ideas secundarias con otro color. El punto 6, usar un indicador para señalar los elementos importantes, lo que decíamos.
A continuación se presenta ahora los rotafolios. Ahí está la definición. Son hojas de papel bond blanco o de cuadros que deben tener una serie de elementos que entre sus objetivos está el aprendizaje efectivo. Debe de estar reducido a grupos de entre 12 a 15 personas. Tiene una secuencia de ideas y sobre todo sus funciones principales es reforzar conocimientos, registrar procesos, definir y esquematizar. Lo que está de rojo son la secuencia de cómo se deben de presentar los rotafolios. Primero debe tener una portada, a continuación los objetivos que se van a cumplir, el desarrollo, o sea, todas las ideas principales y de último la conclusión. Si en este caso estaríamos hablando del uso de materiales didácticos, primero vamos a hacer la portada con el tema, posteriormente estaría diciendo los objetivos, definir qué es un material didáctico, clasificar los materiales didácticos, lo que se va a lograr o lo que se va a hacer, mientras que el desarrollo son las demás hojas de papel que estarían explicando cada uno de los objetivos planteados. Al finalizar con un organizador gráfico o en su caso solo entablar las ideas principales, con eso se estaría cerrando. Es muy importante que se utiliza para grupos pequeños entre 2 a 15 personas. Y lo más recomendable es, uno, el color. Lo que nosotros utilizamos en el salón de clases son de color blanco totalmente o en su caso de cuadros de color azul. En ocasiones pueden ser amarillo, el papel bond. Entonces, este color juega un papel importante de la decisión del público el que vas a exponer. Dos, es recomendable que en la parte o en los bordes de arriba, estoy señalando aquí con la flecha, se deje un extremo de unos 7 a 10 centímetros y a partir de ahí escribir. ¿Por qué? Porque si es un rotafolio de caballete, al momento de engrapar o al momento de pegar las hojas del rotafolio, se estaría perdiendo gran información. Entonces, considerar entre 7 y 10 centímetros de arriba y empezar a partir de esa medida. También en los lados izquierdo, derecho y al final se recomienda también tener un margen. El texto tiene que ser breve, simple y solo ideas relevantes. Y la regla es que deben de ser 8 renglones por lámina. No presentar todas las ideas, sino se va a ver amontonado y hasta un punto el cansancio visual se va a presentar. El tipo y el tamaño de letra tiene que ser de 3 centímetros por 2 de ancho y no combinar diferentes tipos de letras. Si todo es letra de molde, con eso deben de empezar y terminar. La presentación es muy importante, igual que los rotuladores. El uso de dibujos, el uso de esquemas, el uso de organizadores gráficos es muy importante. Y sobre todo, el punto 6, si para resaltar algún punto principal se puede dibujar una mano, un ojo, subrayar de algún color, encerrar el concepto o en su caso, escribirlo al momento de exponer. También algunas de las técnicas de uso se puede adosar en la pared o en su caso se puede utilizar un caballete, que es lo más recomendable para realizarlo. O aquí en algunos contextos educativos de Yucatán o en algunas zonas se pone una soga, se grapa las hojas y en la soga se tiende el rotafolio y de ahí se pasa. Hay de 3 tipos: de pared, de caballete y de escritorio. El que tenemos en las imágenes son los de caballete y de escritorio. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Voy a enumerar solo 3 de cada uno. Uno es fácil de transportar y manipular. Se enrollan, a veces hay caballetes que se desarman y se va a poner en un espacio reducido. También es económico. Y la tercera es el control del auditorio, porque el auditorio no conoce qué prosigue. Tú solo sabes qué idea, qué tema continúa. Entonces, al auditorio lo tienes prácticamente viendo qué va a haber, qué va a continuar. ¿Cuáles son las desventajas?
Uno, que el conferencista o el profesor da la espalda. No se debe de realizar. En su caso, el conferencista, el panelista o el profesor que no sepa qué sigue y él está revisando las hojas para recordar. No debería de ser. El deterioro, recuerden que es papel, se puede arrugar, se puede quemar. No se debe de presentar una hoja de rotafolio arrugada, carcomida, sucia, porque denota un exponente que no domina el tema y antiprofesionalismo. Y sobre todo problemas con el caballete. Que lo estás armando, se cae, tardas. Si tienes 30 minutos en una conferencia, eso debes de tardar, pero preséntate antes, unos 10, media hora, hasta un caso, una hora, para que armes el rotafolio de caballete, armes las patas, engrampes, en su caso atornilles, estés pasando las hojas. ¿Cómo se vería que una persona esté en su mano enrollado el caballete del otro y al momento de presentarme yo les diga, disculpen, pero voy a armar todavía? Si solo tienes media hora, estaría viendo muy feo este aspecto que estaría ahí. A continuación, estaremos presentando ahora las diapositivas. Es el recurso más utilizado actualmente. La idea de una diapositiva es gracias al programa de PowerPoint creada por un software. Pero algunas veces a ustedes les pido que hagan un diaporama, que es un conjunto de diapositivas con imagen y sonido. ¿Cómo elaborar un diaporama perfecto? El uso de imágenes apropiadas, el uso de colores pertinentes y los obstáculos para una buena comunicación serían, uno, que la persona quien está exponiendo no sepa o en su caso lea. No, es un recurso donde solo se presentan las ideas principales y el panelista, el profesor o el alumno tiene que saber que continúa y él tiene que estar explicando. Si no, pues solo estaríamos sentados y leyendo y escuchando lo que están mencionando. Otro de los obstáculos es que no haya los cables, se depende del internet o en su caso, muy extremo, que se vaya la luz. Entre las ventajas que se utilizan en las diapositivas está la flexibilidad del diseño. ¿Qué quiere decir? Ya se tiene una plantilla adecuada donde ya donde te dice dónde va el título principal, abajo te dice el subtítulo y también al momento de poner nueva diapositiva te explica dónde puedes organizar gráficos, dónde puedes insertar un video, dónde puedes insertar un audio. Entonces ofrece un esqueleto. También el uso de recursos multimedia, videos, audios, grabaciones, películas, etcétera, y a una audiencia numerosa. Entre las ventajas, como decía anteriormente, la dependencia de recursos tecnológicos. No hay electricidad, no hay internet. ¿Qué vamos a hacer? El peligro de la pérdida de información en un USB, en una memoria, si no es tu computadora y al momento de conectar la memoria no lo lee, ¿qué vamos a hacer? Por eso es importante que tengan un respaldo en la nube o en su caso en una plataforma o en el correo electrónico. O el riesgo de ocurrencia de desperfectos técnicos, que no prende la computadora, está a perder, el celular tampoco, no capta la señal de Wi-Fi, etc. ¿Qué es importante y qué debe de tener unas diapositivas? Uno, se recomienda que debe tener una portada, un índice, pocas ideas, que deben ser concretas, pequeñas al momento de escribir. Las reglas es 6 por 6, en ocasiones te dicen hasta 8 palabras, 8 ideas centrales, animaciones. Entre menos es mejor porque vas a estar confundiendo a la persona. Los videos sí se pueden poner, pero los expertos en el área afirman que tienen que ser siempre al inicio. Te da la bienvenida o en su caso ya sabe el espectador de qué se va a tratar, porque si yo ya estoy explicando, inserto un video y este mismo va a repetir las ideas que yo ya expuse, se va a ver de manera incorrecta o en su caso antiprofesional.
También debe haber un equilibrio de tonos. Ejemplo, esta diapositiva que se está mostrando maneja un fondo blanco con los títulos de color azul y colores entre verde, azul, y las ideas principales están de rojo, mientras que las explicaciones están de color negro y las ideas o los textos principales los tengo subrayados en otro. Entonces, debe de haber un equilibrio en tonos y no debe estar usando colores de forma caprichosa. Ejemplo, voy a combinar un azul eléctrico y tus letras van a ser azul claro. No se puede, no se debería de hacer. A continuación, aquí están las comparaciones entre el uso del PowerPoint y el Prezi. Entre ellas está que presenta textos y videos de manera coordinada. Entre las desventajas, se podría decir que es una presentación de ideas jerárquicas, en lo cual puede ser un distractor para el auditorio. Podría ser que el auditorio no te esté viendo a ti, no te esté prestando atención y solo le llama la atención el color, la imagen, o en su caso está viendo el reloj y cuando termina. También se puede mencionar que es una presentación lineal que puede aburrir. En su caso, el Prezi se puede usar una línea, descargarla, una acción innovadora, se permite hacer zoom, acercamientos, detalles, pero si no tienes internet, no puedes realizarlo y es un acceso limitado. Y para guardarlo, solo es posible en CD y actualmente en USB. ¿Cuáles son los 5 errores más grandes de una presentación que se consideran? Se consideran 5 errores muy importantes. 1, el tipo de letras microscópicas, muy pequeñas, no, entre 16 a 20. No muy pequeñas porque entre más lejos el auditorio, menos lo va a ver. Transparencias confusas, colores que no se pueden usar, lo que estamos mencionando, y sobre todo el punto de no practicar. O en su caso estar pasando diapositiva tras diapositiva, estar diciendo, no me acuerdo, no recuerdo qué va después, no se debería de hacer de esta manera. O en su caso el equipamiento audiovisual incorrecto, no llevar el cargador, o en su caso ser un cargador que no es compatible con la computadora, no cargar con un ratón auxiliar, con un apoyo. En el link que estoy presentando a continuación, ahí te enlistan cuáles son los tópicos más importantes para la presentación de diapositivas. Entonces, chicos, espero que con estas definiciones y características les sirva para que ustedes mejoren al momento de realizar sus presentaciones, sus exposiciones en futuros grados académicos. Recuerden que las diapositivas, los fondos, los colores, las gráficas, las imágenes, tienen que ir de acorde con la temática. Y sobre todo, estar inventando fondos, tipos de letras, hacen que el auditorio se vaya o en su caso hace que no te presten atención. Eso es todo, chicos. Excelente noche, que descansen. Y ya les formulé la pregunta para el foro. Espero una respuesta en no menos de 20, 30, hasta 50 palabras o más. Y también se une a esta cuestión que entendieron del tema. Entonces, son 2 preguntas que le estoy haciendo para que ustedes respondan. Les recuerdo la primera. ¿Creen ustedes que estos medios impresos puedan desaparecer o en su caso coexistir con los tecnológicos? Y 2, ¿qué se llevan de esta presentación? Excelente noche, chicos, que estén bien. Es un gusto y ya estamos prácticamente a final. Les deseo el éxito en este semestre para que ustedes puedan terminar. Esto es todo, chicos. Que estén bien.